Biografía visceral, Luis Vidales, por Otto Bay. Cuando el pensamiento se sublima en arte, nos estamos acercando de alguna manera a ese imaginario a veces tan anhelado y otras veces ininteligible como la eternidad. Los poetas lo han conservado como un tesoro y han escrito, sabiendo con certeza que en medio de la tormenta, alguien entre esas líneas encontrará la luz. Orgullosamente, con tintes de modestia, comparto este pedazo de sabiduría escrito por el también calarqueño Luis Vidales. Hay una nueva estación. 5 son las estaciones en la tierra: verano, otoño, invierno, primavera, revolución. Luis Nelson Vidales Jaramillo es un nombre completo con apellidos. En 1904 nació en una cuna con olor a cafetal y la neblina que descendía de la cordillera descansaba sobre ella convirtiéndose en un toldillo protector. De raíces antioqueñas sus padres hasta esta tierra vinieron, queriendo hacer historia sin saber, y sin saberlo cumplieron. El señor Roberto y la señora Rosaura, allá en la hacienda Ribazul, vieron nacer a su hijo, a un hijo ilustre de la tierra, un eterno enamorado de la mujer. Solo desde el lado femenino se escribe poesía, y basta observar con algo de curiosidad ese bolsillo para guardar a la novia, al lado izquierdo en el pecho, a la altura del corazón, dibujado con anterioridad en su autocaricatura. Es imposible no escribir con rima. Eso había escuchado Vidales. Quizás esa fue la motivación para demostrar que sí era posible, y por eso en el vanguardismo se refugió. Vanguardista. Mientras lo insultaban y lo atacaban en su propia patria por su obra Suenan timbres, de lugares lejanos recibía el reconocimiento de Borges, Vicente Huidobro, Alberto Hidalgo de Perú, entre muchos otros. El poeta tiene que ser reconocido por su legado, aunque sea después de la muerte. Con gallardía llevó la misión de posicionar a Calarcá, su tierra natal, dentro de la alta esfera cultural e intelectual del país. Eso lo cumplió a cabalidad. Fue muy conocido en la época un estrecho lazo, un vínculo que habían elaborado con el caudillo liberal, ese hermano de la vida por el que siempre sintió dolor por su partida. Sufrió un profundo dolor en sus entrañas por la muerte de un pensamiento coherente, atreviéndose a afirmar en una de esas tantas epifanías, en 86 años de vida, que ese 9 de abril de 1948 no fue a encontrarse con su hermano del alma porque había salido a las 7 a.m. del periódico donde trabajaba. De lo contrario, al haber cumplido esa cita hubiese puesto su cuerpo, para que no lo jodieran a él, decía. Yo soy el único que tiene asegurada la vida en Colombia, porque si a mí me matan aquí hay una revolución. Se lo había expresado Gaitán en esa intimidad de bohemios. Los libros hacían parte de su cama. Eran tantos. ¿Dónde estarán esos libros?, pregunto en un silbido. Eran su cabecera y un testero rígido de madera hacía las veces de almohada. A su lado izquierdo una lámpara siempre iluminaba por su presencia y ausencia al mismo tiempo. Escribía inspirado en la naturaleza, y cómo no hacerlo. Esos pájaros y esos verdes lo vieron crecer en sus obras, nos lo permite ver. En ese momento de su niñez es donde aparece la función paterna, la regla de estudiar, de aprender e incorporar saberes nuevos. El señor Roberto Vidales, su padre, le contaba el siglo de oro de España, filósofos griegos, poetas latinos, y a eso de las 6 de la tarde, al esconderse el sol, todos los días leía con sus hijos
La vida es sueño de Calderón de la Barca, poemas de Quevedo y muchos otros escritores de la época, construyéndose con esa enseñanza unas bases sólidas en la mente de ese niño que escribió su primer poema a la edad de 7 años a un profesor de la escuela que querían mucho, y a los 12 años su primera novela, El rapto de Isabel. Algunos decían que era un poeta urbano. De una manera consciente lo aceptaba por todo el impacto que había causado en él ese encuentro con las casas. Cuando llegó a la capital proveniente de una hacienda que pertenecía a su abuelo materno, y enamorado fielmente a esas casas de la capital, en el céntrico barrio Las Nieves, esperó el final de un capítulo más. Por el sudor, el cuerpo llora en el silencio. Renglones con los que nos vamos encontrando en el camino del maestro. De igual manera, con su obra Cumbre suenan timbres, en la que expuso la transformación de esos años 20 del siglo pasado en Colombia, pero aún vigentes por su inquietud revolucionaria y ser portador del tesoro onírico. En el año 1926 se publica por primera vez su obra. Se encontraba ese mismo año terminando sus estudios de ciencia política en la Escuela de Altos Estudios de París. Fue allí donde se encontró con Gaitán, que venía procedente de Roma, donde se había especializado en Derecho Penal en la escuela del famoso profesor Enrico Ferri. Sobre ese encuentro leí un escrito de Óscar Jiménez Leal, publicado en Facebook, donde compartió una anécdota del escritor Alejandro Vallejo, logrando acaparar toda mi atención porque empecé a comprender en qué momento había ingresado Calarcá a la historia de la cultura universal. De la siguiente manera el escritor Alejandro Vallejo cuenta: invitados los dos personajes a escuchar la conferencia que se dictaba en la ciudad de Neuilly, cerca a París, el científico Voronov, sobre las consecuencias filosóficas del rejuvenecimiento por medio de la glándula del mono. Cada una de las personalidades asistentes se presentaron al ingresar al recinto académico así: Voroshilov de Varsovia, Freud de Viena, Bulnes de Praga, Pelikan de Oslo, Marañón de Madrid, Merinelli de Roma, Gaitán de Bogotá y Vidales de Calarcá. Ahí Calarcá entró en la historia. Entró como muy pocos. No existían todos los elementos que hoy en día facilitan la comunicación, y debería ponerlo entre signos de interrogación. A mayor tecnología, entretenidos con los arquetipos impuestos, la comunicación y la visión se han ido perdiendo. Entre una de esas personalidades que encontró fue al doctor Sigmund Freud de Viena, padre del psicoanálisis, con su obra maestra La interpretación de los sueños, uno de esos tantos trabajos devueltos al servicio de la humanidad, haciéndolo merecedor del reconocimiento. Hoy cumpliría 164 años, o está cumpliendo. Los veo y los escucho hablando en italiano, más fácilmente en castellano. Freud lo había aprendido para poder leer El Quijote de la Mancha en su idioma original, por el valor universal de esta obra y la magia del castellano como tal. La diversidad debe unificarse en algo. En ese momento de la historia de la humanidad, se unificaba en un pensamiento que buscaba otra realidad para que el cerebro evolucionara como en el hombre de Cromañón, sublimando en las rocas la poesía naciente, el conocimiento, el arte y la música al viento. Les comparto un segundo de mis imaginarios cuando sueño despierto en las noches con ese encuentro. Se acabó. Con su humor negro así lo decía, él, el mismo que una herencia dejó, Vidales de Calarcá.